Bienvenidas y bienvenidos a Radio Semilla, el podcast de la Red de Guardianes de Semillas. Yo soy Javier Carrera y el día de hoy nos acompaña Felipe Álvarez. Bueno, en realidad Felipe nos acompaña siempre porque es el productor del podcast, pero además de ser un excelente sonidista, Felipe es un apasionado de los hongos. Y ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Felipe nos va a llevar a un viaje para conocer y comprender mejor estos seres extraños y maravillosos que están ahí entre que no son plantas y no son animales, ya nos va a aclarar un poco eso, y que ahora la humanidad está empezando por primera vez a realmente investigarlos y tratar de entenderlos. Felipe para mí es un pionero en este camino, que a mí me apasiona también, pero no he tenido el tiempo que él ha tenido como para dedicarle a esto. Entonces me van a escuchar también a mí interviniendo bastante, tratando de completar la imagen que tengo de estos seres. No se olviden de visitar en nuestras redes sociales, Guardianes de Semillas, y de investigar el portal educativo madresemilla.com, donde ofrecemos cursos de excelente calidad. Todavía no tenemos un curso sobre los hongos, pero sin duda vendrá próximamente. Bueno, les voy a dejar con esta entrevista y nos vemos en un próximo episodio. Saludos. Felipe Álvarez. Para empezar, tengo una pregunta, Felipe. ¿En qué momento, en qué andabas y por qué sucedió que los hongos captaron de esta manera tu atención? Bacán, Javi, gracias. Bueno, fue a la par de la permacultura. Escuché lo primero que escuché sobre hongos en mi primer curso certificado de permacultura. Y bueno, yo ya venía haciendo un camino. Cuando hice ese curso ya tenía algunos años como súper interesado en la ecología y en temas así, ¿no? Y estuve viajando y conociendo culturas diferentes. Y claro, me enteré de la permacultura, fui a un taller y en ese taller fue un taller de, no sé, 7 días, 8 días. Y hubo una clase como de media hora de hongos. Así como que el profe dijo, por si acaso, los que no han escuchado, también se puede cultivar hongos en una finca permacultural, es bastante fácil, se hace no sé qué, no sé qué, no sé qué. Si es que quieren enterarse más de los hongos, busquen a Paul Stamets, así dijo él. Yo me anoté ese nombre en mi cuadernito y me quedé fascinado, ¿no? Con esta intriga de qué onda con los hongos. Y claro, llegué a la casa y lo primero que hice fue comenzar a buscar todas las referencias de los miles de temas que habíamos visto en ese curso. Y busqué a Paul Stamets y me encontré con la charla que tiene el man, que es la charla más famosa que creo que nos ha vuelto micólogos aficionados a toda mi generación de micólogos aficionados. ¿Quién es Paul Stamets y cuál es esta charla? Cuéntanos. Bueno, Paul Stamets es como el más famoso de los micólogos, ¿no? Y que tampoco es un micólogo académico, sino que es un cultivador de hongos, que es el que sacó todos los primeros libros de cultivos de hongos gourmet y medicinales. Y bueno, ahora ya tengo algunas diferencias con él, en especial entrando en de los medicinales, que tal vez ya hablamos después. Pero el man tiene una charla que se llama 6 formas en las que los hongos pueden salvar el mundo. Y esa charla, pucha, a mí me voló la teja, ¿no? Es increíble porque habla de micorremediación, de materiales de construcción hechos con hongos, de control de plagas en base de hongos, de miles de soluciones biológicas y digamos permaculturales en base a hongos, que a mí me volvió loco porque yo ni siquiera sabía, o sea, de un hongo yo lo único que sabía es que como un champiñón, pero no sabía que debajo de un hongo existe un micelio y que el micelio es como esta parte tan fundamental del suelo y que cumple tantos roles y que tiene unas inteligencias medias especiales. Y claro, ahí comenzó la exploración y de eso ya llevo 7 años y siento que estoy comenzando todavía. Sí, y vamos a ir explorando todo lo que estás haciendo, pero yo creo que lo primero, así como tú te iluminaste en esa ocasión, es que podamos entender qué son los hongos, Felipe, qué mismos son. Hoy día conversaba yo con mi compañera Fernanda antes de venir y ella me decía, oye, pero ¿cómo es esto de que son animales o plantas? ¿Qué son? Están en el medio entre plantas y animales. Al no moverse la gente asume que son una especie de plantas nomás. Y en la escuela te enteras de que son otro reino aparte, pero no está bien concientizado. Y yo he escuchado, por ejemplo, en las culturas europeas se decía vamos a cazar hongos. No se decía vamos a recolectar como si fuera una fruta, ¿no? Vamos a cazar hongos. Y de hecho, en el hongo existe la vitamina B,
en formas que existen solo en los animales y que nunca encuentras en las plantas. Entonces yo tengo este concepto medio nebuloso de que el hongo está a medio camino, como quien dice, entre el animal y la planta. ¿Qué hay de cierto en esto? Es cierto, o sea, más que a medio camino, está más cerca de los animales que de las plantas, de hecho. Y es verdad, claro que dicen cazando hongos, o cacería de hongos. Es verdad, no me había ni siquiera fijado en eso. Bueno, si nos vamos a la historia profunda de los hongos, es súper interesante porque, bueno, hace pocos años se descubrió los vestigios más antiguos de un fósil de micelio fúngico que tiene 2.400 millones de años. Y 2.400 millones de años es mucho antes de que existan los animales. Si no me equivoco, la vida tiene apenas 3.500 millones de años, algo así. Sí, creo que tiene 3.800, algo así. Y los hongos, junto con las bacterias, son de los primeros organismos que comienzan a vivir, ¿no? Los animales recién aparecemos 650, 800 millones de años. Y el hongo, el fósil del hongo que se encontró hace 2.400 millones de años, ya tenía la estructura fundamental que tiene ahora. Es decir, los hongos ya eran hongos como existen ahora, en cierta medida, cuando los animales todavía nos faltaba 1.500 millones de años para aparecer. Y resulta que la rama de los animales se sale de la rama de los hongos, lo que quiere decir que los hongos nos parieron a los animales. Espérate un momento, hay dos cosas importantes. La una es que está diciéndonos que casi no han evolucionado mucho en sentido de cambiar su estructura, su funcionalidad básica es la misma a lo largo de todo este tiempo, es impresionante. Pero respecto de dónde salió, ¿quiere esto decir que nunca me había puesto a pensar en eso? ¿En qué momento salimos nosotros de la rama que compartíamos con las plantas? Tú dices que no salimos de la que compartíamos con las plantas, sino de la que compartíamos con los hongos. ¿Es eso así? Así es. Wow. Así es. Es súper interesante. Y claro, tenemos un montón de similitudes con los hongos, ¿no? Biológicas. O sea, una célula de un hongo es mucho más similar a una célula de un animal que de una planta. O sea, nosotros somos una especie de hongos. Así es. Y claro, tienen un montón de cosas similares. Por ejemplo, los hongos, al igual que nosotros, tienen que digerir algo exterior para alimentarse, no como las plantas que son autótrofas y que pueden generar nutrientes de la luz del sol, sino que necesitan comerse otras plantas, otros animales o otros hongos para nutrirse. Y bueno, eso no, biológicamente somos mucho más parecidos porque somos hijos de los hongos. ¿Los hongos nunca comen directamente del suelo? Del suelo, o sea, sí, minerales pueden sí. comer minerales disueltos del suelo. De hecho, por eso son tan antiguos. O sea, por eso son como los hongos son algo así, no solo son los padres o las madres de los animales, sino que son las madres del suelo. Porque ellos son los primeros que logran de una roca liberar los minerales y comenzar a generar materia orgánica. Entonces, por eso es que ellos son como los pioneros del suelo, son los que manejan el suelo, porque son los que de roca generaron suelo, los primeros. Y de la materia vegetal muerta, ¿qué hay de cierto en que la celulosa solo puede ser digerida por los hongos? No sé, digamos, la afirmación así de tajante, yo no la tengo claro, pero lo que sí sé es que la celulosa es de los principales alimentos que comen los hongos, que los animales no comemos. No sé si las bacterias pueden comer celulosa. Esa es una buena pregunta, yo tampoco. Pero sé que las vacas tienen hongos en su rumen, ¿no? Adentro, en la parte esta fermentadora de su sistema digestivo para poder romper la celulosa. ¿Qué es la celulosa? Para que nos entienda la audiencia. La celulosa es una capa protectora que tienen las células vegetales. Los animales no tenemos celulosa, pero los vegetales tienen todos ellos celulosa. Y la celulosa es lo que le da la estructura a la planta vascular, a las plantas típicas. Es lo que hace duro al tronco del árbol, ¿verdad? Uh-huh. Y es con lo que hacemos nosotros del papel, de hecho, ¿no es cierto? El papel, el cartón es la celulosa. Y claro, hasta donde yo tengo entendido, sin los hongos no podríamos tener vida en la Tierra porque la celulosa se acumularía sin poderse digerir por el sistema infinitamente, ¿no? Entonces, en ese sentido te entiendo lo que tú dices, los hongos crean el suelo, el momento de sacar los minerales, diluir los minerales y disolver la celulosa, ¿no? Así es. Y no solo están en el rumen de las vacas, sino que están en todos los organismos vivos del planeta. Adentro y afuera. Adentro y afuera. O sea, dentro de nuestro intestino y capaz que todos nuestros órganos y capaz que quién sabe en dónde nomás hay hongos. Dentro de cada animal, dentro de cada planta, dentro de todo hay hongos. En el mar, en la montaña, en los glaciares, en todo lado.
O sea, la persona que nos está escuchando ahorita, hombre o mujer, que debe saber que tiene hongos en las uñas, en el pelo, en la piel, en el intestino, todo eso. Totalmente. Claro, digamos, hay un microbioma que vive adentro nuestro, que tiene bacterias y tiene hongos, y que son miles o miles de millones, no sé cuántos organismos hay, pero en gran medida son hongos. Y algo que a mí esto es un vuelo mío, que yo no tengo una evidencia científica, pero algo que yo he estado como entendiendo de la naturaleza de los hongos, es que evolutivamente yo creo que ellos hicieron la diferencia y son los pioneros en la línea animal. Creo que es porque ellos son los primeros que son capaces de moverse, de explorar un espacio donde no tiene nutrientes. Entonces, el mundo de las bacterias, por ejemplo, mientras estén en contacto con su nutriente, pueden proliferar. Si es que no están en contacto con su nutriente, ahí mueren. El hongo puede alcanzar un nutriente que está lejos. Puede generar un movimiento antes de nutrirse. Puede crecer para buscar ese nutriente. Y es como que tiene esta inteligencia, esta previsión de que, ¿cómo será? Olfato. No sé, hay miles de cosas que se le atribuye a los hongos para lo cual no tienen ellos herramientas biológicas en verdad. Pero son capaces de descifrar laberintos para llegar a nutrientes. El hongo, para que tengan una noción, solo tiene un tipo de célula. No como nosotros, que tenemos unas células, neuronas en el cerebro y células hepáticas en el hígado y células de piel y células de sangre. No, el hongo tiene un tipo de célula que son las hifas, nada más. Vamos a eso. ¿Qué son las hifas? ¿Cuál es el verdadero cuerpo del hongo? Porque yo creo que la primera imagen que nos viene cuando decimos un hongo es un champiñón. O un hongo mágico, ¿no? Cualquiera de estos que es el tallito con la caperuza. Y pensamos que eso es el hongo. ¿Qué es realmente el hongo? ¿Y qué parte del hongo es este tallito con caperuza? Bueno, el reino es demasiado gigante. Hay demasiados tipos de hongos, pero lo que caracteriza a todos es estas células que son las hifas, que ellas son las que hacen el micelio del hongo. O sea, un conjunto de hifas es el micelio. Y ese es el verdadero cuerpo que cumple casi todas las funciones biológicas del hongo. Es decir, a través del micelio es que ellos digieren, a través del micelio es que ellos son capaces de transmitir mensajes, manejan el tema electromagnético, hacen todas sus defensas, su sistema inmune, todo es del micelio. Y es un solo tipo de célula. Un solo tipo de célula. Y además el champiñón, digamos, el hongo, el cuerpo fructífero del hongo, es el mismo tipo de célula. Y eso es lo único que es de su sistema reproductivo. Es a través de ahí que saca las esporas. Al menos el tipo de hongos que se llaman los basidiomicetes, que son los que generan un cuerpo fructífero así, para reproducirse por esporas. Y nuestros clásicos hongos, incluso los que vemos acá, ponte en la sierra, en la mierda de vaca, así. El verdadero hongo, entiendo, está enterrado en realidad. Está oculto el micelio que tú dices. Y lo que nosotros vemos es lo que emerge para la reproducción. Así es. Está dentro de la mierda de vaca el micelio de esos. O dentro del suelo cuando tú ves un champiñón salir del suelo. O dentro de la madera cuando ves un hongo crecer de una madera. Ajá, ahí es donde está el cuerpo real. Yo había leído hace tiempo que, de hecho, estas hifas que tú dices son como hilos, ¿no? Uh-huh. Y que tienen apenas una célula de ancho. Sí, así es. De ahí se pueden aglutinar un montón y hacerse visibles, ¿no? Ajá, pero normalmente son invisibles. O sea, si hubiera una hifa ahí, tú no la verías a simple vista, ¿no? Probablemente no. Pero casi siempre se aglutinan en tal medida que tú sí puedes ver. Es decir, si tú agarras y partes un tronco que tiene un hongo, tú adentro puedes ver que está blanco y ese es el micelio del hongo. Es una cantidad, es algo así, no me acuerdo el dato, pero 1 centímetro cúbico de micelio puede tener, no me acuerdo si son 5 kilómetros de longitud. Yo había oído en una cucharadita de té con un buen suelo fértil, si estiraras las hifas y las pusieras como un solo hilo, habría 1 kilómetro de... Exacto, es algo así. Impresionante. Es por cada centímetro de raíz de planta hay más o menos 1 kilómetro de micelio. Qué bestia. Ajá. ¿Y qué hacen ahí? O sea, ¿cuál es la función en el suelo? ¿Cómo le ves tú? Porque ahí también yo tengo una intuición. O sea, mi entendimiento de lo que los hongos hacen en el suelo es que ellos básicamente son los titiriteros del suelo. ¿Ah, sí? Sí. Ah, wow. ¿Por qué? Porque ellos son como los que gobiernan ellos son los que hacen esta red. Ellos son los responsables de que lo que una planta, por ejemplo, bote al suelo, sus minerales, sus celulosas, sus vitaminas, sus cosas, se distribuyan en el suelo.
y ellos tienen una especie de inteligencia de hacia dónde distribuir. Y eso se ha demostrado ya con todas estas investigaciones que un montón de los oyentes habrán escuchado sobre esto de que los hongos son el internet del bosque. ¿Qué significa eso? ¿A qué se refiere esa? ¿Significa ¿Nos puede eso? dar algún ejemplo de alguna de esas investigaciones? Sí, hay una que es como la más famosa, que es de una investigadora nórdica, no me acuerdo qué país, que descubrió que en un bosque, un árbol madre, que está rodeado de un montón de árboles que nacieron de sus propias semillas, lograban comunicarse a través del suelo por los hongos. Entonces, como hay muchos hongos que son micorrizas, que se llaman, que quiere decir que están asociados con las raíces de las plantas. Y entonces hay una red de hongos, que a veces es un solo individuo, que junta un árbol con otro árbol, y descubrieron que este árbol madre, cuando había un árbol cerca suyo que le caía alguna peste, por ejemplo, o que se enfermaba, podía sacar nutrientes de ese árbol y a través de la red de hongos hacerle llegar a ese árbol que estaba enfermo. Entonces, son como los distribuidores de medicina, de nutrientes, de información, de a la información. final también, ¿no es cierto? Wow. Ajá, por eso son el internet, porque son los que conectan todo. Yo había escuchado esto. Me parece que yo escuché un ejemplo que era con los pinos de Douglas en Estados Unidos y que les inyectaron nutrientes, pero con carga radioactiva. Suena cruel. Y porque es fácil de detectar. Y del gran árbol madre detectaron después la sustancia radioactiva en los troncos de árboles menores alrededor. Y como tú dices, la única explicación es que son los hongos quienes están transmitiendo esto. Entonces yo les veía como una red, ¿no? Es como que el tejido de la red, de la canasta que es el suelo. Y sin hongos realmente no hay un suelo sano. Yo cuando empecé mis clases de permacultura solía contar a la gente, decía que tomen un puñado de suelo y lo huelan. Así es como nos damos cuenta. Es la mejor forma de saber si un suelo es bueno, ¿no es cierto? Un suelo no debe oler a podrido. Tampoco tiene que oler a ceniza o ser inodoro, sino que tiene un olor muy característico. Yo decía a los estudiantes, es ese olor que sientes cuando entras en un bosque, sano, ¿no es cierto? Y ahora con el tiempo me he dado cuenta que ese olor son los hongos. Sí. ¿No es cierto? Y esto que mencionas de que la prueba esta que hicieron fue con algún material radioactivo, me lleva a otro dato súper interesante de los hongos, que ellos son, así como las plantas son autótrofas, que decía que pueden hacer nutrientes de la luz del sol, los hongos son radiótrofos. Es decir, pueden alimentarse de la radiación. Y eso es una cosa impresionante. Y se ha demostrado mucho eso en Chernobyl, porque ellos son los que están regenerando toda esa área con desechos nucleares. Están pudiendo absorber esa radiación. Claro que se llevan décadas, ¿no? Pero son los que son los regeneradores, digamos, por excelencia. Pero yo tengo entendido que en Europa Oriental hay sectores donde está prohibido, lejos de Chernobyl, pero hay sectores donde está prohibido cazar hongos. Hicieron la recomendación a la población durante 100 años, creo que es, porque los hongos no mueren, pues acumulan la sustancia radioactiva. Ahora entiendo que tú explicas por qué la están procesando realmente, es impresionante. Igual todavía está, creo, en debate, hasta donde yo sé, en qué medida logran transformar algunas de estas sustancias tóxicas. Hay gente que defiende que un hongo que se come un montón de petróleo, igual podría ser comestible. Entonces, yo no sé, nunca me he comido un hongo que haya comido petróleo, pero sé que está en debate todavía en qué medida logran transformar estas toxinas en algo digerible. Oye, ¿y cómo se reproducen los hongos? ¿Y es posible guardar semillas de hongos como guardamos semillas de otras cosas, de las plantas? Sí, se reproducen por esporas. Y tienen, dentro de estas esporas hay como, entre comillas, las esporas macho y las esporas hembra, en donde de un mismo hongo salen las dos. Y digamos, si tú tienes un montón de esporas y las germinas, lo más seguro es que se encuentre. Pero bueno, habiendo dicho esto, primero tengo que aclarar que la sexualidad de los hongos es súper misteriosa. Igual está en unas investigaciones. De eso yo no puedo hablar mucho porque no conozco bien. Qué pena, porque estoy seguro que eso es lo que más les va a interesar a algunos de los oyentes. Es fascinante, es fascinante. Les puedo pasar recursos tal vez para poner en las notas del show de... Ajá. Yo no puedo hablar mucho porque voy No soy un hongo. Porque no soy un hongo. Ajá. Pero claro, los manes botan esporas, se las puede guardar. Yo guardo esporas cuando yo cultivo hongos.
recojo esporas y las guardo y claro, de hecho es importante para el cultivo de hongos germinar esporas. Tú decías, entre comillas, macho y hembra. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que no son sexuados como los animales? Entiendo que tienen como, digamos que son dos tipos de esporas compatibles, pero no es que hay una masculinidad, una feminidad, o un órgano masculino, un órgano femenino, sino que tienen una especie de compatibilidad entre dos esporas, pero que no creo que ni siquiera se puede determinar cuál es macho y cuál es hembra. Ok. Respecto al trabajo que tú haces, ¿qué tan difícil es reproducir por esporas del hongo? Es decir, yo puedo salir y encontrar un hongo bonito en el patio y le sacudo las esporas y boto en la tierra y ya crece. Yo he escuchado que hay alguna complicación en especial con las especies comestibles. ¿Cómo es el tema? Depende mucho del hongo. Normalmente no, es difícil que tú pongas esporas en un lugar y salga. A pesar de que hay hongos que son súper guerreros y que puede funcionar. Un amigo me contó que agarró un ganoderma que tenía esporas. Digamos, él sacó las esporas del ganoderma y en un árbol caído fue y le puso las esporas y el año siguiente había ganodermas. Eso es factible que suceda, pero no es... tú no puedes contar con que vas a poder reproducir hongos de esa manera. Entonces, es un poco más complejo que eso. Normalmente se hace en un laboratorio la parte de la reproducción inicial, que es agarrar esas esporas, germinarles en una caja Petri con agar esterilizado o... ¿Qué es el agar esterilizado? El agar es como... ¿Compras, lo haces? ¿Cómo es? Tienes que comprar. El agar se hace a partir de algas, pero venden en los que venden insumos de laboratorios, digamos. Entonces, básicamente es una sustancia súper nutritiva que se gelatiniza. Entonces, tú puedes ponerle en una caja Petri o en un tubo de ensayo o algo así, esterilizarle, se hace líquida, después se solidifica y ahí pones las esporas y el hongo tiene un medio nutritivo y suficientemente líquido como para poder crecer y para que tú puedas ver cómo se está desarrollando. Eso nos lleva, entiendo, a que la espora del hongo que quieres reproducir tiene que estar aislada, o sea, no deben entrar esporas de otros hongos. Así es. Lo cual en un entorno natural no es muy fácil, supongo. Casi que ni en un artificial, o sea, igual en cada centímetro cúbico de aire se ha calculado que hay más o menos 500 esporas de hongos. Ay, Dios. O sea, ahorita estamos respirando esporas. Ajá, claro. Esporas de hongo, wow. Entonces, sí, por eso se usa en los laboratorios un aparato que se llama cámara de flujo laminar, que es básicamente un espacio donde tú haces un aire estéril, donde tú tienes un flujo de aire en donde sabes que no hay esporas. Y ahí tú puedes abrirle una de estas cajas Petri sin que caigan esporas adentro y ahí tú puedes meter un micelio que ya estaba aislado o unas esporas, pero que tienen que haber sido recolectadas de una manera más o menos limpia, por lo menos, para tú poder aislar un hongo. Eso suena, ¿sabes? Súper complicado. Como que yo, si es que escuchara esto, me imaginaría un grupo de doctores y doctoras con mandiles blancos y equipo de seguridad en un entorno, además de todo, muy costoso. Sin embargo, ahorita estamos aquí grabando en tu laboratorio de hongos. Entonces, ¿cómo es para ti un sonidista sin una preparación científica, biológica? ¿Cómo ha sido para ti lograr montarte tu laboratorio en cuanto a dificultad de aprendizaje, la curva de aprendizaje, en cuanto al costo? ¿Le ves factible para que la gente pueda hacer si es que se obsesiona como tú con el tema? Bueno, en mi caso, igual ha sido difícil, ¿no? Bueno, primero que me asocié con unos panas de Reino Fungi en Quito, donde yo tenía un pana que es biólogo y que ya llevaba un par de años como en el cultivo de hongos y que tenía toda esta práctica del manejo estéril y toda esta nota. Y con ellos aprendí más o menos el tema. Y claro, estudiando como bestia, leyéndome full hongos. Sí. Leyéndome full libros. Poco a poco estoy intentando y todavía soy chamo. Todavía recién tuve un montón de contaminación en mi laboratorio. Tuve que sacar todo. Como que no es tan fácil hacerle en ese nivel de tener tu laboratorio. Pero también porque yo me lancé a hacer todo desde la fase inicial. Pero en verdad hay maneras mucho más sencillas de hacerlo si es que tú te provees del micelio del hongo que ya pasó por esas fases difíciles. Y le haces crecer. Y le haces crecer. Entonces hay un montón de técnicas como para pasteurizar, entre comillas. Bueno, pasteurizar normalmente se puede hacer si es que lo haces con paja, con acerrín. Y lo puedes hacer en vapor de agua con básicamente un tanque de metal y una parrillita.
Pero también hay otras técnicas en donde solo sumergen, por ejemplo, la paja en algún agua alcalinizada con ceniza o con cal para eliminar las bacterias y los hongos aeróbicos para que después tú puedas meter tu hongo y ya tenga una ventaja. Y hay hongos con los que es más fácil, como el hongo ostra, que es un hongo igual bien guerrero, bien resistente, que es capaz de darse de puñetes contra los tricodermas y contra otros, y si es que ya tiene una ventaja puede ganar. De ahí, si es que estás tratando de cultivar un hongo más delicado, tal vez es un poco más difícil, pero para comenzar es fácil. O sea, lograr esterilizar un poco de paja o un poco de acerrín, o ni siquiera esterilizar, sino básicamente... Pasarle agua hervida, yo he visto, ¿no? Sí. Y si tienes una buena cepa que puedes comprarle a algún buen micólogo, como el Ricardo Viteri en Quito, o como alguien más que, digamos, ya tienes el micelio, ya tienes una gran ventaja. Entonces, tú solo puedes hacer un proceso súper sencillo como para tú comenzar a cultivar tus hongos. Es decir, que tendremos básicamente dos niveles distintos, ¿no es cierto?, para los que les interese meterse en este tema. El uno es recomendado empezar por comprar micelio, ¿no es cierto? Y simplemente ahí tienes que trabajar un sustrato adecuado, lo cual sí se puede hacer con medios caseros y multiplicar ese micelio. La otra forma ya es mucho más profunda, es entender y controlar la reproducción. Y ahí sí necesitas un laboratorio mínimamente montado para que puedas aislarlo. Y eso requiere otros conocimientos, otro gasto y etc. Sí, igual en esta área es bien interesante porque creo que la mayoría de gente que está haciendo avances, en especial en temas de cultivo, son como un montón de gente como yo, que no somos científicos que hemos estado en laboratorios, sino que somos, no sé cómo se llama, como aficionados que leen, intentan y con una olla de presión y con un poco de frascos logran hacer alguna magia. Entonces hay un montón de métodos, un montón de ciudadanos comunes y corrientes que han desarrollado maneras de hacerlo fácil. Entonces, si es que uno investiga, lo puede hacer con muy pocos recursos. Sí. Tú, de hecho, nos vas a dar un curso dentro de la plataforma educativa Madre Semilla, ¿no? Pero me parece que no está tan enfocado a esto, sino a otro tema que vamos a tratar más adelante, que es el tema de los hongos en la salud física y espiritual. Yo no quisiera abandonar esta parte que estamos ahorita, sin embargo, sin que me converses primero un poco de qué sabes tú de la función de los hongos en la práctica agroecológica para el cultivo. Yo sé muy poco de esto. Apenas he escuchado que hay gente que de hecho está introduciendo micelios en las camas de cultivo de hortalizas con buenos efectos. ¿Qué conoces de esto, Felipe? Bueno, igual ahí hay algunas ramas, ¿no? Una de esas que tal vez es la que más se ha difundido es el trabajo con micorrizas. Porque las micorrizas, como les explicaba antes, que son las que se asocian con las raíces de los árboles, de las plantas, no solo de los árboles, son clave para la salud de esa planta. Es decir, hacen una simbiosis con la planta en la que le agarran azúcares que le da la planta y le ayudan a digerir cosas que hay en el suelo, ¿no? Le ayudan a meter los minerales, a meter las vitaminas. Es una mutualidad, ¿no es cierto? Una simbiosis. Uh-huh. Sí, entonces con las micorrizas hay bastante trabajo del cual yo sé muy poco, digamos, científicamente. Yo nunca he hecho eso en el laboratorio. Pero hay gente que ya vende micelio de micorrizas mezclado en algún suelo ya preparado en laboratorios para que tú puedas eso mezclar con tu suelo y con tus plantas para generar, digamos, favorecer la presencia de estas micorrizas en el suelo. Y eso ayuda un montón, porque las raíces pueden crecer mucho más, pueden alcanzar cosas que no alcanzarían de otra manera. Esa es una, pero de ahí otra, que es lo que yo hago aquí, por ejemplo, es con el cultivo de mis hongos. Ellos lo que hacen es, yo les doy acerrín a mis hongos, que es madera directo del árbol, sin tratar. Sin tratamiento químico. Sin ningún tratamiento químico. Y entonces yo les doy el acerrín y los hongos descomponen la celulosa y la lignina de ese acerrín y el micelio después es un excelente nutriente para el suelo. Entonces yo, por ejemplo, lo que estoy haciendo es una mezcla de cosas, ¿no? A algunas plantas les pongo directo el micelio encima, casi como un acolchado, como un mulch, para que todos esos nutrientes que tiene el micelio se vayan incorporando al suelo. Y también para protegerle para darle más materia orgánica, tiene un montón de cosas. También estoy haciendo unas camas que se llaman el Jugelkultur, ¿cachas? La lomicultura le decimos. ¿Cómo? Lomicultura, del lomo, o sea, como montañita, lomo, cultura. Bien. Sí, esa es la traducción directa de Jugelkultur. He buscado porque se me hace tan difícil hablar en alemán el Jugelkultur. Lomicultura. Buenazo, la lomicultura estoy haciendo, pero en vez de llenarle con suelo, le estoy llenando con micelio y acerrín semidescompuesto. Entonces hago camas de troncos
Abajo unos más gruesos, arriba unos más delgados, y les voy tapando y rellenando los huecos con este micelio. Primero para que el hongo no se muera, sino que todavía tiene más madera fresca que puede ir comiendo y descomponiendo más rápido esta madera. Y va generando el suelo también, porque también le mezclo con un poco de compost, un poco de suelo, y poco a poco voy sembrando plantas en estas camitas. Entonces, eso. Y otra que hace gente es cultivar directo el hongo en camas de cultivo también, Eso como parte de la yo. rotación. Ajá. Entonces, por ejemplo, hay gente que cultiva hongos ostra o gente que cultiva ganodermas en troncos dentro de camas en el suelo y le usan como parte de la rotación. Entonces, chévere, porque tienes una cama en exterior. Yo no he hecho eso, no tengo experiencia todavía en eso, pero tienes una cama en donde están saliendo hongos del suelo y que te va a generar un súper buen suelo ahí para después poder sembrar plantas. ¿Y tú llevas los troncos a otra cama o algo así para que siga multiplicándose? Porque dices que es una rotación, ¿no? Bueno, podría ser. Como te digo, no lo he hecho hasta ahora y claro, el tiempo útil yo diría que se quede en donde está, ¿no? Capaz no moverle, pero una vez que ya te dio todas las fructificaciones que crees que te va a dar, claro, le puedes sacar, le puedes triturar, le puedes partir, le puedes convertir en acolchado o le puedes mover a otro lugar o también otra gente le vuelve a sumergir en agua al tronco, le vuelve a sacar para que vuelva a fructificar. Entonces sí, hay millones de Muchas opciones. prácticas. Sí. Yo recuerdo que mi primera profesora de bioconstrucción, Becky B, de Estados Unidos, ella nos recomendaba botar, así como tú dices ahorita, en los sanitarios aboneros. Decía que eso ayuda muchísimo a la descomposición del sanitario abonero. No sé si has escuchado. ¿Tiene Tal sentido? O sea, yo en mi sanitario abonero a veces boto solo acerrín. Se me hace que, claro, mucho mejor botar el acerrín con micelio, ¿no? De ley que sí. Y más aún si después le das a las lombrices. A las lombrices también les encanta el micelio, entonces también se va a hacer todo más Las rápido. lombrices. Sí. ¿Qué otro animal de la granja se come el micelio? No sé. Yo no tengo chanchos, pero estoy queriendo tener chanchos para ver si probar. se come. Ajá. Pero claro, como digamos, para que la madera ya esté bien descompuesta, sí toma tiempo. Entonces yo diría que las lombrices tal vez son los más aptos. Ajá. Perfecto. No sé si algo más en relación al suelo antes de que pasemos a los seres humanos. Creo que no, creo que podemos pasar a los seres A humanos. los seres humanos. Yo sé que eso es lo que más te interesa, además. O sea, para mí es toda una sola línea, porque en verdad lo que estamos hablando ahorita es salud, digamos, cómo los hongos son medicina. Entonces, son medicina para el suelo en la misma medida que son medicina para las personas y para los animales. Es como, para mí es verle más al fondo en el sentido de que los hongos están presentes en todo lado, como decía, y que uno de sus roles es ser como los inmunomoduladores de los ecosistemas. Inmunomoduladores. Sí, Eso son está como el sistema inmune del ecosistema. Pero bueno, significaría como que modulan el sistema inmune, lo cual es un concepto súper interesante. Sí, y claro, el cuerpo humano no es la excepción, es un ecosistema más que los hongos ayudan a modular. Nuestro intestino delgado, tengo entendido yo, no sé si también el grueso o más el grueso que el delgado, están con una población elevada de hongos. Sí, creo que el delgado más, de hecho el intestino delgado, entiendo yo, es el órgano más importante en el sistema inmune. Eso sí te puedo yo asegurar por mis estudios propios, ¿no? Y Sí, en donde tienes la mayor concentración de bioma, de bacterias y hongos. Sin embargo, es en el intestino grueso donde se procesa la materia vegetal. Y esa es la característica que nos diferencia de los animales herbívoros, como los rumiantes, que ellos tienen esa parte antes y la parte ácida después. Y la tienen mucho más larga. De hecho, los gorilas que tienen, igual que nosotros del orden, tienen un intestino grueso, no me acuerdo si es 3 veces más largo que el nuestro, algo así. Creo que son más basados en plantas. Claro, y los que tenemos una dieta más basada, más omnívora, digamos así, o más basada en carne, tenemos primero el intestino delgado y al final el intestino grueso porque es secundario. Pero entonces eso, yo estoy en la duda ahorita de dónde es que hay más hongos, porque también tendría sentido que haya mucho en el intestino grueso, ¿no? Para digerir la materia vegetal. Me imagino, no sé, la verdad. Qué interesante. Pero bueno, más allá de eso, tú fundaste una pequeña empresa que se llama Lucidum. Lucidum. Ya, yo me imagino para dónde va el nombre, pero también tiene algo que ver con tu familia, creo, ¿no? Con tu hija. Bueno, es más una coincidencia. Ya. Sí, mi hija se llama Lucía. Pero no, le puse más por el Ganoderma lucidum, que es el... Mira, yo en cambio asumí directamente que era por tu hija. O sea, por 2 razones principales. La primera es que el Ganoderma lucidum, que es uno de los hongos de estrella que uso, se llama así.
Y también que tengo otro hongo, que es el melena de león, que aporta mucho a la lucidez. Entonces, más tiene que ver con la lucidez. Y fue al mismo tiempo, más o menos, que asomaba la lucía. Entonces, también... Todo coincide. En realidad, de gana yo estoy tratando de dividir las razones. En el fondo es una sola razón. Todo es una sola. Qué chévere, como los hongos mismos. Entonces, mira, vamos a entrar primero al cuerpo del cuello para abajo. La salud de los hongos en el cuello para abajo. Y al final vamos a meternos del cuello para arriba. Entonces, ¿qué nos puedes decir respecto al organismo? Ya nos dices que que ayuda a regular el sistema inmune. Construyamos sobre eso. ¿En qué sentido? ¿Cómo es eso? Bueno, hay algunas generalidades que casi todos los hongos medicinales... Bueno, primero aclarar que nos vamos a concentrar más bien en estos hongos medicinales que son todos Basidiomycetes, bueno, no todos, casi todos Basidiomycetes, que son estos hongos que generan un cuerpo fructífero, un macrohongo, digamos, que tiene algunas propiedades en su cuerpo fructífero. Entonces, esos son los principales con los que yo trabajo. Todos estos con los que yo trabajo fortalecen el sistema inmune. Todos tienen unas propiedades anticancerígenas. Todos en alguna medida son antiinflamatorios, en alguna medida llevan al equilibrio. Hay una palabra que se llama adaptógenos. Los adaptógenos son una lista súper corta de plantas y hongos, y cada vez más hongos, porque al comienzo no se los estudiaron. Pero mientras más se los estudia, más se los mete en esta lista de adaptógenos, que son una lista de plantas y hongos que lo que hacen es llevar el cuerpo al equilibrio. Es decir, no tienen una acción específica. Por ejemplo, que suben el azúcar o bajan el azúcar, sino que actúan en función de cómo está tu cuerpo para llevarle al equilibrio. Entonces, si es que tienes el azúcar elevada, te la bajan, y si tienes el azúcar baja, te la suben. Igual con el sistema inmune, por eso es inmunomoduladores. Si es que tú tienes alergia y tu sistema inmune está exacerbado, te lo calman. Y si es que tú tienes el sistema inmune deprimido, te lo fortalecen. Entonces, todos estos tienen esta propiedad adaptógena. Y de ahí, claro, cada uno ha sido investigado para miles de diferentes cosas. Yo no soy doctor y no puedo explicar los mecanismos así metabólicos de exactamente qué pasa dentro de las células o dentro de los tejidos o de los órganos, pero estoy intentando estudiar lo más que puedo como para entender mejor cómo funciona. Pero como te digo, llevo en esto 7 años y todavía siento que estoy en pañales. ¿Y cómo es el consumo? O sea, ¿en qué forma los preparas para que... No te digo que me des la receta, exactamente. Pero más o menos, ¿qué es lo que podríamos esperar? ¿Pastillas, jarabes? ¿Cómo los preparas? ¿Cómo sacas el...? Bueno, lo que yo ofrezco son extractos, que son triple extracción, porque los hongos tienen un tipo de compuesto que se llaman betaglucanos. Pero son unos betaglucanos específicos, porque, por ejemplo, en los granos también hay betaglucanos, pero son unos betaglucanos que se llaman 1,4. Estos de los hongos se llaman 1,3, 1,6. Es un tipo diferente de betaglucano que es precisamente lo que ayuda mucho a tu sistema inmune. Y esos son solubles en agua, porque son polisacáridos, son azúcares. Entonces, hay esto que necesitas hervirles mucho para sacar lo más posible de los betaglucanos. Pero también muchos hongos tienen unos que se llaman triterpenoides, o terpenos, los vamos a llamar más genéricamente. Y estos terpenos son solubles en alcohol. Y esos son las tinturas. Ajá. Entonces, por eso es un doble extracto que tú sacas en parte una parte con alcohol, otra parte con agua, y después le mezclas. Entonces le sacas con un alcohol súper concentrado y le mezclas con agua, con el extracto en agua, cosa que tienes una tintura estable porque tiene una concentración de alcohol media alta, y tienes las dos. Y bueno, le dicen triple extracción porque hay algunos también que hacen una parte de la extracción en agua fría, cosa que no destruye algunos componentes que se destruyen con el agua caliente. Entonces le sacan una parte en agua fría, una parte en agua caliente, una parte en alcohol. Y ahí tienes como el espectro más amplio posible. Entonces, por ejemplo, cuando tú comes hongos, cuando te comes unos shiitake o unos hongos ostra, y les cocinas, ahí sacas bastante de sus betaglucanos. Y bueno, estos hongos en particular no son hongos que son muy ricos en terpenos, entonces no es tanto problema. Es súper medicinal comerte un plato de shiitakes. Pero al ganoderma, por ejemplo, estos hongos un poco más maderosos, un poco más así, el ganoderma, el chaga, hay algunos así que tienen muchos terpenos. El ganoderma creo que tiene como 130 diferentes terpenos, que son cada uno un componente medicinal. Entonces, eso sí se necesita bastante su extracción de alcohol. Interesante. ¿Y tú crees que esto
¿Lo conocían los pueblos ancestrales del mundo? ¿Hay pueblos que no hayan utilizado hongos? ¿Qué has escuchado tú, por ejemplo, de acá, de nuestra tierra? De acá hay poca literatura, pero yo he conocido unas pocas experiencias. Como medicinal mismo solo he visto en la selva. Yo estuve en una comunidad quichua y de hecho le pregunté a todo el mundo y al comienzo nadie me daba razón sobre los hongos. Conocían un par y ni siquiera tanto para usos medicinales, hasta que le pregunté a la abuelita de la casa en donde me estaba quedando y la abuelita me nombró un montón de hongos. Wow. Me dijo un montón de usos que en ese momento yo ni siquiera estaba tan metido, entonces todavía no lo sistematicé, digamos, no lo absorbí bien, pero ella sí que sabía sus hongos. Después he visto también investigaciones de Paul Gamboa de la Universidad Central, que él sí ha investigado un poco más de usos de hongos medicinales y algunos. También una vez le escuché a un man que no me acuerdo cómo se llama, pero era un joven y hablaba de los líquenes medicinales que aquí en la sierra usaban. ¿Los líquenes son hongos? Son parte hongo. Ajá, son una asociación entre hongo y alga, me parece. Sí, aunque igual yo sé poco del tema porque no es de las cosas que yo más investigo, pero lo que leí, la última vez que leí de una experta en esto, esta man decía que es un hongo que recluta algas y otros hongos y es como que gobierna este organismo un gran hongo, pero que se hace de los servicios de un montón de pequeñas microalgas. En simbiosis. Sí, ajá. Pero como que esta man decía, ¿cómo se llamará esta investigadora? Ya voy a tratar de acordarme. Decía que el hongo es como el gran organismo, como que genera una comunidad de hongos y de bacterias y de algas para hacer lo que hace. Entonces, en la sierra han sabido usar unos líquenes medicinales y que en algunos mercados, este man decía, a partir de ahí he buscado y hasta ahora no encuentro, pero decía que en algunos mercados de la sierra todavía se encuentra señoras que vendan estos líquenes medicinales. Entonces hay algo, pero de ahí el lugar por excelencia en donde han usado ancestralmente los hongos es en China. Bueno, probablemente en todo lado, pero en China es donde tú encuentras en verdad registros de 3.000, 4.000, 5.000 años en los libros. Tú ves cuadros de emperadores sosteniendo un ganoderma. El ganoderma es como el hongo de la inmortalidad en China. Tienen una adoración por ese hongo, le usan para todo, le cultivan como locos. Tienen un museo del ganoderma. Bueno, está en los libros desde hace miles de años. Pero antes incluso de esto, antes de los registros, se ha encontrado un montón de consumo de hongos en los dientes, por ejemplo, de cadáveres humanos desenterrados de hace 18.000, 20.000 años. Restos de hongos. Y de esporas. Y de esporas. Ajá, que quiere decir que se ha estado comiendo el hongo maduro. Pero las esporas se han quedado en los dientes de alguna manera. Pero además hay un caso súper especial de una señora que creo que le llaman Rosa, que encontraron esporas, pero de muchos diferentes hongos en sus dientes. De ahí hay el caso famoso de Otzi, que es creo que es austríaco. Creo que es por ahí en los Alpes. Sí. Que es este señor que era un forastero, parece que estaba cruzando los Alpes y que encontraron que llevaba 2 especies de hongos medicinales. No solo medicinales, el uno es uno medicinal por excelencia y el otro es un hongo con el cual puedes hacer fuego. Es un hongo que tiene una capacidad de combustión increíble, entonces parecía que lo usaban para andar llevando fuego con ellos, porque le puedes llevar prendido. Entonces en las montañas, en los Alpes, el man podía acampar en la nieve y generar su propio fuego con este hongo que ya lo llevaba... rescoldo. Exacto. Pero también tenía un hongo medicinal que parece que usaba para hacerse té de hongos, ¿no? Y esto es hace creo que 6.000 años, una cosa así. Y bueno, como te digo, en China full, en Europa tienes una tradición de recolección de hongos para comer y para medicina que quién sabe... Que no ha muerto, ¿no? Para los europeos para todavía es importante. La gente del campo jóvenes salen a la cacería de hongos. Sí. Cada estación, ¿no? Y tienen una cultura súper marcada de que probablemente tiene miles de años, ¿no? En donde ya saben qué tipo de canastas tienen que llevar para asegurarse que botan las esporas en el camino. Conocen muy bien los hongos que recolectan y que no recolectan. Yo tengo una teoría ahí de por qué aquí está menos registrado, por qué aquí es menos conocido. Y mi teoría es que aquí hay tanta diversidad
Y esto a propósito no es solo mi teoría, sino que le escuché, creo, hablar, o hablé una vez con el Miguel Torske de esto. Y ahí como que se me aclaró algo. Que aquí tenemos una diversidad tan gigante que es mucho más difícil consistentemente encontrar los mismos hongos en las mismas temporadas. Porque, digamos, en los bosques de Europa o de Estados Unidos tú puedes tener miles de hectáreas con 10 especies de árboles y no más. Y en esas 10 especies de árboles encontrar tus 30 especies de hongos o tus 100 especies de hongos que les tienes registrados, que sabes cuál es el parche, que sabes que todos los años salen ahí, que a este hongo le gusta esta madera. Pero en cambio tú te vas aquí en Amazonía y tienes, pucha, ¿cuántas especies de árboles? Como 500, creo, especies de árboles en una hectárea. Me estoy inventando ese dato, pero creo que va por ahí. Y te puedes encontrar un hongo nuevo cada año en el mismo árbol. Y el paisaje cambia, ¿no? En el fondo cambia más. Yo creo que es porque no tienes esta estacionalidad que cada año durante meses te detiene todo antes de que pueda continuar la vida. En cambio aquí es continuo y las cosas un día están ahí, al día siguiente ya no están, ¿no? Exactamente. Entonces por eso yo creo que se ha hecho más difícil construir una cultura de hongos en este país o en esta región, porque hay demasiada diversidad y no tienes consistentemente las mismas cosas año tras año. Bueno, yo creo que también, Felipe, ahí hay que reconocer esa ceguera cultural que tenemos dentro de nuestros países colonizados, ¿no? Que lamentablemente viven mucho todavía en una mentalidad colonial, de no escuchar no hacer interculturalidad, ¿no? Yo recuerdo una anécdota que me pareció muy chistosa. Yo, cuando trabajábamos juntos en el campo con mi compadre Rogelio Simbaña, que ya le entrevistaremos también, que él es indígena Quitucara. Entonces estábamos en la provincia de Cotopaxi y habíamos dado una instrucción a los estudiantes, que también eran indígenas, de armar una camita profunda, ¿no? De doble cavado y poner estiércol. Ya procesado de la vaca, ya compostado. Y ellos por vagancia lo que hicieron fue mover la tierra y poner una capa de caca fresca de vaca y tapar eso con suelo, como que no nos íbamos a dar cuenta. Y nos dimos cuenta porque cuando llegamos parecía un empedrado eso. Eran así colinitas porque habían germinado los hongos. Yo en ese entonces no conocía casi nada de esto, son las famosas callampas, ¿no? Entonces yo fui a ver eso y me quedé fascinado, saqué un hongo de estos y dije, pero si esta es la cosa más fácil de criar, es impresionante y el tamaño, ¿no? Son bien grandes, ¿no? Y yo estaba ahí meditando y pensando, ¿y cómo podremos hacer para averiguar si esto se come? Cuando al lado amigo oigo... regreso a ver y era Rogelio comiendo uno de estos hongos. Yo digo, oye, ¿y eso será comestible? Y me dice, no sé si es comestible. Yo toda mi vida he comido de niño y mis papás y todo el mundo come, pues ha de ser comestible. Entonces, claro, a veces no logramos ese diálogo, ¿no? Y no ignoramos que en realidad hay aquí. Y esa es una pregunta interesante, ¿verdad? Porque cuando vamos al supermercado siempre se ha encontrado el champiñón, el botón, ¿no? Después del portobelo empezó a aparecer ya con más fuerza y luego ya tuvimos acceso a hongo ostra y en los últimos años en supermercado ya encontramos shiitake, ¿no? Son caros. No es tan fácil comprar, sobre todo si buscas orgánico, que es importante. Pero no encontramos callampas, no encontramos oreja de mono, que es un hongo tropical de acá. ¿Por qué no hay? Bueno, para aclarar primero cuál es el callampa es un pariente cercano del champiñón de botón. El callampa es un Agaricus campestris y el champiñón de botón es un Agaricus también. Entonces, es básicamente el pariente silvestre del champiñón y sabe súper parecido, solo un poco más pungente y más rico. Yo creo que sí se lo puede cultivar al callampa, pero es más o menos con las mismas técnicas del champiñón, que no es tan fácil. Porque el champiñón es el Agaricus es un descomponedor secundario, que se llama. Que a diferencia de los hongos ostra y de los shiitakes, que se comen la madera directamente, el champiñón no se come la madera directamente, sino que necesita ya una especie de compost. Ya necesita algo predescompuesto por otros hongos para comenzar a descomponer. Por eso estaba en la caca. Yo nunca he visto callampas en la caca. Tal vez era otro que no era el campestris, no sé. Pero el callampa donde yo he visto siempre es en pastos, en donde había materia orgánica, probablemente abonado por caca, pero nunca directo de la caca. Aquí puede haberse desarrollado en realidad en la capa de tierra que estaba encima y se nutrió también de la riqueza que había en el estiércol abajo, ¿no? Sí, entonces en pastos que han sido medios estercolados, puede ser que sí, que ya la caca de la vaca media descompuesta en ese pasto, sí de un callampa. Pero claro, el cultivo requiere de un proceso de compostaje previo. Entonces, los cultivadores de champiñones tienen su método súper bien desarrollado
que es una manera de compostar, de hacerle llegar a tal temperatura, de poner tales ingredientes y así para su compost. Pero no es tan fácil porque, claro, necesitas otra fase para el cultivo, ¿no? El oreja de chancho yo creo que es cultivable. De mono, decía yo. O es la misma oreja de mono, oreja de chancho. Creo que es la misma, pero sí, lo que más he escuchado yo es oreja de chancho. Y claro, ese es súper fácil y sí, ese sí es descomponedor primario, crece en madera y no sé, tal vez simplemente no se lo ha hecho. O sea, cuando uno ve en China lo que hacen, dices, sí, todo se puede hacer. Porque los manes cultivan todo tipo de hongo que se te puede ocurrir. No todo, ¿no? Hay algunos que en verdad son difíciles. Hay unos hongos que solo las hormigas saben cultivar y que los humanos se han pasado décadas tratando de averiguar cómo cultivan las hormigas y todavía no. No sé si han visto las arrieras que se llevan las hojitas. Eso es algo que nos olvidamos de mencionar al rato del suelo, ¿no? El rol inmenso que tienen las hormigas arrieras o cortadoras de hojas en los suelos tropicales donde en cambio no hay tanta lombriz para reciclar, porque ¿qué es lo que hace la lombriz? La lombriz acumula, o sea, se come materia orgánica del suelo superior en la noche y luego se entierra. Y al botar su estiércol dentro del suelo lo va fertilizando. En lugares como la provincia de Manabí, que es seco acá en Ecuador, por ejemplo, donde no hay tanta lombriz, las hormigas tienen ese rol espectacular porque ellas no se comen las hojas, ¿verdad, Felipe? ¿Qué es lo que se comen realmente? Cortan las hojas y se las llevan al nido, pero y luego... En el nido cultivan un hongo y ellas después se comen ese hongo. Incluso creo que se ha registrado que las hormigas después son capaces de agarrar ese micelio. Digamos, lo saben cultivar, no es solo que le siguen dando comida, sino que intercambian el micelio. Son guardianas de semillas también de hongos. Yo he oído que la reina, las princesas, al abandonar en su vuelo nupcial los nidos, se van llevando, no recuerdo si eran esporas o micelios, para iniciar la colonia de hongos en su nuevo hogar. Pues es impresionante. Es impresionante. Entonces, bueno, como decía, en China sí cultivan miles de hongos, que aquí a veces se nos hace como que no habría cómo cultivar, pero allá sí. La oreja de chancho es uno de esos que sí son cultivables. Hay un montón que no son cultivables, algunos que solo cultivan las hormigas, otros que quién sabe cómo se dan, pero un montón de hongos sí son cultivables. Entonces yo creo que simplemente no lo hemos intentado lo suficiente nomás. Entonces... Sí, yo cuando tuve esa experiencia con el callampa, lo que dudé, o sea, a mí me pareció extraordinariamente fácil. Y en una cama pequeña de cultivo, yo hubiera sacado ahí, no sé, una roba de hongos, yo creo. ¿En serio? O sea, era un montón. Era brutal la producción. Pensé, es súper fácil, pero pensé, llegar al mercado va a ser difícil por temas de seguridad, de salud. Porque lo que he hecho es poner un poco de tierra encima de estiércol semidescompuesto, entonces... Y puede haber sido una coincidencia también, no quiere decir que siempre vaya a salir una cama así. Claro, hay muchos detalles, pero en todo caso, incluso ahí habría un tema, yo creo, de salud pública, ¿no? De que no te va a dejar el Estado simplemente poner un poco de estiércol, quién sabe con qué, y encima poner esto. Pero eso me recuerda que también he oído que en Francia antiguamente el champiñón se cultivaba, de hecho, en paja con estiércol de caballo, si no me equivoco. Sí, en túneles así. Y a propósito de esta historia que cuentas, esto que hizo el Rogelio de pegarse el hongo crudo ahí mismo es algo que se recomienda no hacerlo nunca. Salvo si eres nativo. Salvo si es que sabes bien lo que haces, porque en especial estos agáricos y en especial el champiñón blanco tiene unas toxinas que tú no te debes comer crudo. Y es loco porque hay una costumbre de poner el champiñón crudo en ensaladas. Mira, claro. De hecho, así se está de moda hacer eso. Sí, pero no es sano. No, es mejor siempre cocinar. A todos los hongos en general es mejor cocinarlos. A menos que ya sepas y tengas una experiencia de toda una vida de habértelo comido crudo, bien. Pero si es que estás probando hongos, puedes probar un poquitín, así como para ver el sabor y ver qué onda. Pero en general no es recomendable comerte crudo los hongos. Ahí nos metemos en una historia de miedo, ¿no? Verás, yo conocí una cultivadora en la feria... de Ambato, la feria orgánica de Ambato, de la PACAT. Había una cultivadora de hongos ostra orgánicos que me cayó muy bien y conversamos. Y entonces yo preguntándole qué sobre su historia con los hongos, ella me dijo que ella fue, no me acuerdo qué cargo importante ocupó en la parte de producción de una de las más famosas empresas productoras de champiñón acá en Ecuador. Entonces después de un rato yo le pregunté, oiga, y sea honesta conmigo, ¿qué tal es el cultivo de eso? ¿Y usted se comería esos hongos? Ya se rió y me dijo, no, jamás, no se coma eso, no compre eso. Me dijo, hay un montón de razones. Pero la principal me dijo, nosotros le echábamos herbicidas en grandes cantidades a los hongos 24 horas antes de empacar. Y eso no se lava.
Y eso no se lava. O sea, yo doy testimonio de lo que ella me dijo simplemente, ¿no? Yo ya tenía mis sospechas, pero eso me confirmó. Y me dijo, sí, claro, es que eso hay poca regulación realmente y se ponen muchos agroquímicos. Porque claro, el hongo sufre, el sustrato puede llenarse de hierbas, o sea, sufre de muchas cosas potencialmente en una escala industrial. Entonces sí, se les pone bastantes químicos. Me dijo, yo por eso mismo me salí. O sea, riesgo de cáncer, tantas cosas. Yo salí de esa industria y no se acerque a eso. Sí, yo también evito los champiñones industriales de ley. Sí, es que usan también fungicidas y cosas previas a poner el champiñón para hacer este compost que te digo, porque es un compost finalmente súper rico en nutrientes, ¿no? Y tienes que controlar que solo crezca ese champiñón. Entonces sí, bueno, igual hay cultivadores de champiñones orgánicos, que sí, yo no he cultivado champiñón blanco. Acá tenemos la suerte de tener uno cerca en Cayambe, el Klaus Giesecke, pero yo también puedo dar testimonio de lo complicado que ha sido para él. Sí. Ha sido una gran inversión y él en tiempo sobre todo, y él ha continuado porque ama realmente el tema y sus champiñones son excelentes, pero le ha costado esfuerzo. Sí, no es fácil, no es fácil. Felipe, antes de pasar arriba del cuello, ¿tienes alguna anécdota de sanación que nos quieras compartir, ya sea tuya, de clientes tuyos o que hayas escuchado, para mostrar esa potencialidad que tienen los hongos? Porque si no nos quedamos un poco en el aire. Sí. Son saludables, pero ¿a qué punto lo son? Sí, bueno, tengo algunas. Yo, como les decía, tengo 5 diferentes hongos que les voy a nombrar. El uno es del Ganoderma, que ya conté que es este hongo de la inmortalidad. El otro es del melena de león, que es un hongo que es buenísimo para el cerebro y para el intestino, para los dos cerebros, dicen, porque es un hongo que que hace neurogénesis, es decir, te permite regenerar neuronas. Y tenemos neuronas en los dos cerebros, en el intestino y en la cabeza. Así es. Y bueno, ayuda a veces a recuperar el oído, ayuda a pensar mejor, ayuda a estar más lúcido. Y bueno, ya les cuento un par de anécdotas de ese hongo. De ahí tengo el Cordyceps, que es un hongo que ayuda mucho con la energía, con la ingesta de oxígeno, con el rendimiento atlético, con el rendimiento sexual. Y, por ejemplo, hay atletas. De hecho, fue toda una revolución en las Olimpiadas del 90 y algo, que los chinos comenzaron a usar el Cordyceps para su grupo de las Olimpiadas. Y se llevaron, no sé cuántas medallas, porque parece que les aumentó el rendimiento en tal medida que comenzó el debate de si debía ser considerado doping o no, porque te puede aumentar el rendimiento en un 15%, que es un montón. No es que, digamos, esto te ayuda cuando estás llegando al tope, ¿no? Es como que te da un aire más a tu tope. Cuando ya llegaste al tope tienes un 15% más. Y bueno, ahora se usa bastante en eso, y también lo usa la población de adultos mayores que necesita también más energía y respirar mejor, ayuda en la función pulmonar, ayuda para la diabetes. De ahí tengo el maitake, que es un hongo a lo bestia en eso tengo algunas clientas que usan para el síndrome de ovarios poliquísticos, porque hay un montón de estudios también ya científicos de cómo este hongo ayuda a combatir todo tipo de tejido extraño en el sistema reproductivo. Ayuda contra miomas, contra fibroides, contra quistes, y ayuda a la fertilidad en mujeres con síndrome de ovarios poliquísticos. Y tengo otro que es el Turkey Tail, que el Turkey Tail es un hongo que ayuda mucho al sistema inmune, que ya se lo usa en Japón como terapia complementaria para el cáncer. Ya es en algunos hospitales en Japón donde te dan quimioterapia o radioterapia, te dan Turkey Tail, porque te ayuda a soportar la quimioterapia y la radioterapia. O sea, te permite que tu sistema inmune se sostenga, porque es lo que normalmente les destruye el sistema inmune, ¿no? Porque obviamente mata todo el microbioma que hay adentro, hace daño al intestino y hace daño al sistema inmune. Entonces el Turkey Tail te ayuda a mantener tu sistema inmune fuerte y además te ayuda a combatir las células cancerígenas. Además, el Turkey Tail es antiviral y es el único estudio que yo he visto hasta ahora, recién salió hace unos 2 meses, de un estudio que hicieron en España con el coronavirus y con el Turkey Tail en un hospital geriátrico. Y el Turkey Tail fue súper efectivo para evitar la muerte de las personas en ese hospital geriátrico. Hicieron con un control, no tengo las cifras conmigo ahorita, pero era un número impresionante en un momento que en España estaban muriendo digamos, era como la mayoría de la población geriátrica en los hospitales geriátricos estaba muriendo. Y en los hospitales donde les dieron Turkey Tail redujeron la mortalidad así, pero creo que a un 10%, a un 14% creo que es la cifra. Eso. Bueno, como testimonio personal puedo decir que el melena de león yo he vendido a algunos adultos mayores. He vendido a un montón de gente joven también que me dice, sí, me ayuda, me siento más lúcido. Pero en general no tienes gente joven que tiene verdaderos problemas todavía en el cerebro. Pero a los adultos mayores ha sido impresionante. Un amigo tiene, por ejemplo,
un abuelito de 94, ahora ya debe tener 96 años, con Alzheimer. Y le comenzó a dar el melena de león. Y a las 2 semanas me llamó a decir que su abuelito se había estado acordando de los nombres de sus nietos otra vez, que ya no se acordaba. Aquí en Cotacachi tengo un cliente que tiene creo que 90 años, 89 años, que es pastor evangélico. Y el man me llamó porque me dijo que estaba perdiendo su sermón, que él todos los domingos ahora da sermón virtual desde que vive acá. Y decía que ya su sermón como que se le estaban perdiendo las palabras. Y comenzó a tomar melena de león y me dijo que su sermón otra vez fluye. Entonces, bueno, ahí apoyando. Por la salida te compro un frasco ya. De una. Ah, y el Cordyceps me compran atletas a veces. Tengo una clienta igual que hace jiu-jitsu. Y dice que se está tomando y que le ayuda full en su práctica de jiu-jitsu. Qué hermoso. Ya nos queda poco tiempo y no podemos saltarnos lo final, ¿no? Ahora estamos entrando en una nueva etapa en el uso de... Yo diría que es una revolución de los alucinógenos y en general las plantas y los hongos que tienen efectos directamente en la mente. Se usa una palabra que es enteógeno. ¿Qué significa esta palabra? A ver, sí, hay algunos términos que es bueno aclarar, ¿no? Por ejemplo, alucinógeno yo ahora evito el uso porque quiere decir que una alucinación quiere decir que estás viendo algo que no está ahí y eso no necesariamente es el caso. Enteógeno es chévere, a pesar de que es un poco más espiritual, digamos, del concepto, que es que lleva un Dios dentro. Porque, bueno, para los que hemos consumido, no nos queda duda de por qué se llama así, ¿no? Pero para los que no han consumido dicen, ¿qué onda, no? Y claro, es muy probable que te encuentres con una especie de divinidad o que tengas una experiencia mística, que se le llama, y por eso se llama así, ¿no? Que lleva un Dios dentro. De ahí está el término psicodélico, que es el más certero científicamente, que es el que más se usa científicamente. Ya ahora hay una especie de acuerdo en donde todos los centros de investigación en este tipo de sustancias se llama psicodélica, investigación psicodélica. De hecho, ahora ya Johns Hopkins lanzó un centro de investigación, pusieron millones de dólares solo para investigar psicodélicos. La Universidad de Nueva York, el Imperial College de London, el Imperial College de Londres, ya todos tienen su propio centro de investigación científica exclusivo para psicodélicos. Lo que he estado leyendo es que estábamos ya en una tremenda revolución de esto en los años 60 y el problema fue que se le asoció a todo el movimiento contracultural, el cual tenía un gran nivel de represión en ese entonces. Hoy en día mucha gente lo ignora y parece que los hippies se dedicaban ahí a pasar bonito nomás y no vemos del otro lado de la historia, ¿no? Que estábamos en plena revolución sexual, feminista, antirracista y por cambiar la cultura del mundo y en realidad una reacción del sistema, de los estados bastante violenta en contra de ese movimiento contracultural. Y parte de eso fue una condenación general, de hecho legal, se volvieron ilegales las sustancias psicodélicas. Y ahora estamos viviendo nuevamente una revolución. Yo hoy de mañana oía que de hecho el uso ahora es tan común como lo era en los años 60 de los psicodélicos. Pero ahora sí se ha liberado el tema a nivel científico. Y como tú dices, son universidades y hospitales los que están liderando. Y ya se habla de terapias de curación o de apoyo con los psicodélicos. ¿Tú conoces casos que nos puedas... O sea, ¿para qué, por ejemplo, pueden ser útiles los psicodélicos? Sí, bueno, a mí ese en verdad es el tema que a mí más me apasiona. Y a lo que yo más me quiero dedicar y dedico una parte de mi tiempo. Todavía tenemos el problema de que sigue siendo ilegal. Pero eso es lo que a mí más fascinante de todo, me parece. Y lo que dice es una historia tenaz, que comienza en realidad, digamos, este paradigma de la prohibición, de la guerra contra las drogas, comienza incluso antes con el tema del cannabis, cuando le hacen la guerra al cannabis porque iba a ser básicamente un cultivo que reemplace la industria de papel de Estados Unidos y comienzan a usar una guerra en contra de los negros y los mexicanos diciendo que les vuelve locos esta hierba y le ponen de nombre marihuana. Y comienzan a hacer una propaganda en contra de esta hierba que les vuelve locos a esta gente ajena que viene y ¿qué nos va a hacer? Nos va a violar, nos va a matar. Lo mismo que hemos visto con Trump en los últimos años. Exacto. ¿No? Es el mismo movimiento que lleva cientos de años, ¿no? Pero aquí comienza este paradigma, digamos, porque todo esto lo lidera el dueño de toda la industria papelera gringa,
que se dedica a cortar madera para hacer papel, y el cáñamo estaba comenzando a reemplazar esa industria, y el man movió cielo y tierra para prohibir esa planta para que no se le cague su industria. Entonces ahí comenzó este paradigma de la prohibición. Y después, en los años 40, en Suiza, Albert Hofmann sintetiza el LSD. Y ahí comenzó la revolución científica, digamos, occidental de los psicodélicos, porque claro que ha habido culturalmente desde hace miles de años igual. Ya vamos a explorar eso también. Pero aquí este man sintetiza el LSD, tiene la primera experiencia de LSD de la vida, pucha, le fue la cosa más increíble de su vida, y comienza a mover una investigación científica. Este laboratorio donde el man trabajaba comienza a mandar muestras de LSD a un montón de universidades y laboratorios en el mundo para que comiencen a hacer investigación. Y pucha, fue una revolución increíble ahí en los años 50 en Europa y en Estados Unidos para todo el campo de la psiquiatría y la psicología, porque comenzaron a tener avances súper interesantes para enfermedades mentales que estaban bastante estancadas hasta ese momento. Y bueno, ahí sí hay toda una historia de terror de lo que hizo el gobierno gringo y la CIA, y que ahora ya suena casi chistoso decir porque solo suena a teorías de conspiración, pero es súper real que los planes que hizo la CIA en ese momento, en los años 50, usando el LSD, fue una cosa brutal. Ellos hicieron, hay un montón de proyectos que hicieron que ahora ya están abiertos al público, en donde estaban tratando de controlar la mente de gente usando el LSD. He escuchado de eso, sí. Hicieron experimentos en una isla, le pusieron LSD a todo el mundo a ver si se volvían locos. Hicieron miles de cosas. Todo el tema de Charles Manson era... Bueno, yo no, como te digo, no me voy a meter en esos temas tan largos ahorita, pero fue una cosa súper, súper loca, porque a la par de que pasaba esto, también era una sustancia que se popularizó en el movimiento revolucionario que tú dices, ¿no? Entonces se generó todo un boom de gente que estaba abriendo la mente. Además era una generación que había salido de la Segunda Guerra Mundial, que estaba como... Eso, fue una revolución increíble. Y por estos mismos intereses oscuros, parecido a lo que pasó con la hierba en los años 20 o 30, deciden criminalizar y hacer una guerra contra las drogas, que ya llevamos 60 años y ha sido devastadora, en verdad, para un montón de gente. Pero de todas maneras, sí me parece importante diferenciar, ¿no? Porque no es lo mismo una sustancia euforizante, adictiva, como puede ser la cocaína o la heroína. No es para nada lo mismo que un hongo psilocibin o un LSD, ¿no? No es lo mismo, pero yo creo que ninguna debe ser prohibida, ni ninguna debe ser demonizada, ni criminalizada. Porque creo que ese es el gran problema que tenemos, que le ponemos bajo un paraguas de drogas a todo, y algunas, porque la industria quiere, son legales, como el tabaco y el alcohol, que son las drogas más... Café, ¿no? O el café. Bueno, el café por lo menos no tiene tantos cientos de miles de muertos o millones de muertos al año como el tabaco y el alcohol, ¿no? Pero el tabaco y el alcohol son legales, y otras que no te matan ni aunque te pegues una sobredosis brutal son... Es un tema espinoso que no quisiera que nos metamos mucho. Y yo quería ahorita conversar contigo del tema, como tú dijiste, las prácticas con los hongos enteógenos son ancestrales. Uh-huh. Y hay una anécdota que creo que seguramente conoces también, tal vez me la complementas. El origen cultural de Papá Noel. Uh-huh. ¿De dónde viene esa estética del Papá Noel? Cuéntanos. Bueno, abro diciendo que el Papá Noel que tenemos ahora es un sincretismo de un montón de cosas, claro. Incluyendo la Coca-Cola que le puso no sé qué sí. vestidos en 1900 o algo así. Pero la mayoría de símbolos de la Navidad, en verdad, vienen de una cultura siberiana de uso de hongos enteógenos, como es la Amanita muscaria. La Amanita muscaria, que es el clásico hongo de los pitufos. O sea, por eso yo siempre he pensado si es que el creador de los pitufos se pegaba también algo. Sin duda. Porque es este hongo rojo con manchitas blancas, ¿no? Ese es de la Amanita muscaria. Claro, Gárgame le estaba un guiadazo todo el rato y veía por pitufos. Eso veía pitufos. Claro, totalmente. En todo caso, claro, de ahí viene la estética del rojo y blanco. ¿Tú sabes cómo era el rito, cómo se reconstruye? ¿Has escuchado? Sí, algunas cosas. Por ejemplo, bueno, esto como les digo es en Siberia, ¿no? Un lugar súper al norte, en donde el invierno es súper largo, en especial en la época de diciembre, la época de Navidad, están en invierno. El único árbol siempre verde es el pino y el ciprés. Y el Amanita muscaria es un hongo que es una micorriza que se asocia con las raíces del pino y del ciprés. Entonces está asociado, primero ese hongo crece al pie de estos árboles de Navidad que tenemos ahora, ¿no? Y
para secar, digamos, es un hongo que tú no te puedes consumir así nomás fresco, porque es súper tóxico, tiene muscarina, que es una sustancia tóxica. Entonces tú necesitas deshidratarle para poder consumirlo. Y para deshidratarle le colgaban de las ramas del pino, del ciprés, tal cual bombillo. Ay, como los bombillos. Ajá. Ah, qué lindo. Entonces les colgaban de esto cerca del fuego. Perdón, saltamos una, ¿no? Y de hecho, los honguitos alrededor del árbol parecen los regalos ahora en torno a nuestro árbol. Exacto, sí. Bueno, lo colgaban. La otra manera de tú consumir Amanita muscaria es a través de la orina de alguien, del chamán o del reno. Exacto. Porque el reno se come la Amanita muscaria. Es un animal que acostumbra a comer ese hongo y que también se pega a sus viajes. Son renos que vuelan. El chamán es alguien que va en un trineo jalado por renos que vuelan. Además, uno de esos tiene la nariz roja como el hongo. Y lo que hacían los chamanes de ahí era recoger la orina de los renos que se habían comido estos hongos. Y con eso volaban. Era la fiesta, sí. Ajá. Y he escuchado incluso que en la orina se potencia, sea del chamán o del reno, ¿no? Es preferible, como que los efectos secundarios negativos desaparecen o se disminuyen, mientras que el efecto positivo se potencia. Sí, yo diría que lo principal es esto de que se purifica. Entonces, todas estas toxinas ya no te pegas, entonces te puedes pegar una dosis más grande. No sé si se potencian los ácidos psicodélicos, pero sí por lo menos se purifican y puedes tener un viaje, una buena dosis, digamos. Ya tenemos casi todos los elementos. Lo único que hay falta... otro. Dale. Hay otro que es que en las yurtas o en los lugares donde vivían ahí en el invierno, cabañas, ajá, con tanta nieve se tapa la puerta. Entonces, no, eso te iba justo a decir, es más que eso. Ellos, o sea, enterraban las cabañas, porque, al igual que el iglú, porque de hecho la nieve te crea una capa térmica. Ajá. Entonces queda abierta la puerta de arriba. La chimenea. Ajá. Exacto. Entonces llega con el regalito, el chamán, por la chimenea en esta época de invierno. Sí. Ajá. Y claro, esto es una cosa que lleva igual miles de años. A mí ¿no? me encanta esta historia. A mí también. Es Cuando la fascinante. escuché por primera vez no podía dejar de reírme, en verdad, ¿no? Yo Sí. todas las navidades les cuento a mis sobrinos y a mis hijas. Sí, y bueno, en América se han encontrado en cerámica, en esculturas y desde Norteamérica hasta el extremo de Sudamérica el uso de los hongos psicodélicos, ¿no? En todo el mundo, sí. Sí. En especial en Centroamérica, ¿no? Los mayas que hasta ahora tienen su tradición. También en Colombia he visto algunas figuras y ni hablar en China, en la India. Los griegos tienen los misterios de Eleusis, que aparentemente era un brebaje hecho con el ergot, que es el hongo del centeno, el cornezuelo. Del cual se extrae el LSD, ¿no? Del cual se extrae el LSD, o digamos, del cual dio el análogo para sintetizar el LSD, porque el LSD es un sintético, pero que sale del compuesto del ergot, del cornezuelo de la cebada, creo que es, o del centeno. Y parece que los griegos usaban esto, hacían un brebaje con esto, y ese es bien interesante porque aparentemente esa es también la piedra angular de nuestra civilización, porque los griegos llevaron este ritual durante 2000 años. Y en esos rituales, que creo que se hacían cada 2 años, si no me equivoco, iba como la alta sociedad griega a meterse en estas cuevas, en Eleusis, a tener una experiencia mística que duraba creo que 3 o 5 días. Y a esas experiencias acudió Platón, acudió Aristóteles. O sea, todos los griegos. O sea, los misterios de Eleusis realmente eran una cuestión formadora para todos los griegos. ¿Sí? Claro. Y hay bastante literatura que si les interesa les recomiendo que la escuchen. Y eso quiere decir que ahí está la base de nuestra civilización, porque la cultura griega es la que pone las primeras piedras de la civilización occidental en la que vivimos ahora. Y de ahí sale la filosofía, las bases filosóficas, digamos, que generan todo este movimiento, ¿cómo se dirá?, político, civilizatorio en el que vivimos hasta ahora. Y hay varios autores que sostienen que el cristianismo también se originó de rituales de fertilidad con hongos psicodélicos. Que el precristianismo, digamos, era un grupo de gente que tenía un rito de fertilidad en base a hongos y que Cristo era el hongo. Hay un libro bien interesante que se llama The Mushroom and the Cross, de John Marco Allegro. Yo quería preguntarte, antes de ir cerrando,
¿Qué peligros hay en el consumo de hongos enteógenos? ¿Hay peligros? ¿Cuáles son las recomendaciones? Porque yo he visto que allá en Estados Unidos, por ejemplo, están ya haciéndolo como farmacopea oficial, digamos. O sea, ya hay lo que se llama los tratamientos con microdosis, ya los psiquiatras, psicólogos están recomendando y utilizando, pero es una utilización ya con un cuerpo médico detrás. Mientras que acá hay lo que yo recuerdo, ¿no? Los amiguitos que se iban a buscar honguitos por los campos, ¿no es cierto? ¿Qué peligros hay en relación a esto? La mayoría de los peligros vienen de la prohibición. La sustancia es en general bastante noble, bastante segura. Estamos hablando ahora de la psilocibina, ¿no? La psilocibina que está contenida en los hongos psilocibes, que son los que casi aquí consumimos. Los comunes en Ecuador. Sí, y en casi todo el mundo. Es quizás el hongo más común en todo el mundo. Entonces, la psilocibina es súper segura, pero la mayoría de los peligros vienen de la prohibición. Primero porque la prohibición genera desinformación. Entonces, la gente no sabe identificar. Entonces, el principal peligro es que te comas un hongo que no es. Eso no hemos mencionado hasta ahora. En realidad, la mayoría de hongos son venenosos, tengo entendido. No venenosos, pero al menos aquí no hay muchos hongos venenosos. Te puede dar un dolor de barriga y puede no ser así comestible, pero para que sea como un galerina de esos así, que famosos por envenenar en Europa, qué sé yo, en los años 1500. La manita cesárea. Ajá, aquí no hay muchos hongos venenosos así de que te comes y te mueres, pero sí que te puede dar una indigestión y que si te comes mucho sí puede ser un gran problema. Pero el principal peligro es ese, la identificación equivocada. Y claro, es por la prohibición, el sentido de que no se puede compartir, decir, mira, esta es la manera que tú identificas este hongo para comerte. El otro peligro es la dosis, y eso que dosis letal de psilocibina casi que no existe. Se la definió tratando de matar una rata con psilocibina. Creo que no lo lograron nunca, pero creo que la dosis letal está en como 16 kilos de hongos secos. O sea, quiere decir que es más fácil que te mueras por sobredosis de agua que por sobredosis de hongos. Tú te pegas 10 galones de agua, te puedes morir. Si es que te pegas 15 kilos de hongos, quién sabe el viaje que tienes y cuántos años te dura, pero no te mueres. Lo mismo con el LSD, que es una sustancia parecida a la psilocibina, ¿no? Tú cachas que el LSD es hiperconcentrado, o sea, 150 microgramos es una dosis de LSD. Y en gotas, tú puedes, digamos, se dice una gota, cuando tú pones una gota en toda una plancha de papel. Hay un caso de una señora que se pegó un vaso Hijo de madre. de LSD, o sea, se pegó no sé cuánto, creo que 5,000 dosis de LSD se pegó la mano, algo así. Tuvo un viaje que creo que le duró meses, pero no tuvo ningún efecto adverso fisiológico. ¿Cacha? O sea, son sustancias en realidad súper seguras. Entonces, mientras las sepas identificar y sepas cuál es la dosis que te debes pegar, está bueno. Y la otra es lo que le dicen el ambiente preparado, ¿no? Porque otra práctica que tiene mucha gente es pegarse psicodélicos en una fiesta, mezclarlo con alcohol o con otras huevadas y ahí puedes tener problemas, ¿no? Porque si estás en, qué sé yo, si estás al lado de un barranco, si estás en un quinto piso. Yo tengo un amigo que estuvo a punto de tirarse justo de un quinto piso, ¿no? Claro. En Berlín, después de una fiesta, pegarse LSD y le entró un pánico absoluto a todo y trató de tirarse, pues. Sí, y un montón de muertes son así, ¿no? Y también no un caso famoso que creo que para mí es importante mencionarte. Uno de mis artistas favoritos de todos los tiempos. Syd Barrett, el fundador de Pink Floyd. Y después de mucho desenterrar qué mismo le pasó, a pesar de que ya se reconoce que tenía tendencias a problemas psicológicos, aparentemente su caso fue 5 días sin parar de grandes dosis de alucinógenos y se le terminó tostando el cerebro. Bueno, ¿Qué opinas tú de eso? Creo que Syd Barrett se pegaba heroína, además de LSD y además de quién sabe cuántas otras cosas, ¿no? Pero existe en la literatura, porque creo que en verdad hay pocos casos súper bien definidos, de gente que tiene tendencia a la esquizofrenia, que una experiencia psicodélica le puede empeorar. Uh-huh. Y bueno, hay un porcentaje medio grande de gente que puede tener tendencia a la esquizofrenia. Creo que es el 1% de la población o algo así. Entonces, normalmente se recomienda que si es que hay esquizofrenia en la familia o hay indicios de alguna tendencia a esquizofrenia, evites el consumo de psicodélicos.
pero igual es algo que falta comprobarse un poco más. De ahí, claro, la mayoría de riesgos... otro que no mencioné, lo de los hongos es una identificación equivocada, pero con otros psicodélicos es que si tú compras eso en el mercado negro, te pueden estar vendiendo otra cosa. Entonces, es otra cosa que le puede haber pasado a Syd Barrett, que el man capaz le vendieron LSD y no era LSD. A los amigos le metieron en realidad quién sabe qué, ¿no? Sí. En todo caso, sí es algo que hay que acercarse con la precaución del caso, ¿no? Totalmente, hay que leer al respecto, hay que enterarse cómo funciona, o si es que hay alguna cultura que ya lo maneje por mucho tiempo, tratar de apegarse un poco a eso. Ajá, como se hace aquí con la ayahuasca, que tú sabes, bueno, igual, hay que identificar bien con quién te vas a ir a tomar ayahuasca. Sí, porque ahora ya han pasado unas cosas horrorosas. Horrorosas. Con ayahuasca aquí, sí. Pero bueno, saliéndonos de las cosas horrorosas, no he dicho mucho los beneficios que puede haber y los estudios que se está haciendo al respecto, ¿no? Que es bien interesante. Una de las principales ahorita que se está estudiando en todos estos centros que mencioné antes es las adicciones. Para el tratamiento de adicciones. Para el tratamiento de adicciones. Por ejemplo, en Johns Hopkins, en Estados Unidos, un equipo liderado por un investigador que se llama Roland Griffiths, este man hizo estudios para gente con adicción al tabaco. Y los resultados han sido increíbles. Cacha que la droga convencional para el tratamiento de la adicción al cigarrillo tiene, la que tiene mejores resultados tiene algo así como un 15% de efectividad. Eso quiere decir, alguien que está dejando ahorita, en 6 meses, ¿cuántos de los que dejaron volvieron a fumar? ¿Cacha? Entonces, con esta droga, que no me acuerdo cuál es, pero la más efectiva de todas, a los 6 meses, un 85% de la gente ya había vuelto a fumar. Y eso es teniendo dosis semanales o diarias de los tratamientos para dejar el cigarrillo. No sé, son parches de nicotina, cosas así, ¿no? Y necesitas dosis constantes. En cambio, con la psilocibina, el estudio es hecho con una sola dosis y en algunos casos con 2 dosis. Es decir, te dan una dosis, a veces después de 2 semanas te dan otra dosis más pequeña y no te vuelven a dar. Y después de 6 meses, la efectividad es del 80%. Es decir, solo el 20% volvió a fumar. Quiere decir que tienes una efectividad del 65% más de lo que tiene la droga más efectiva. ¿Cacha? Y es interesante porque es el mecanismo, no es una cosa fisiológica de que una sustancia en tu cuerpo te hizo que, digamos, te quitó la adicción, sino que lo que te hace que te quite la adicción y por lo que es tan efectivo es porque es la experiencia, lo que tiene el efecto terapéutico. No es el efecto fisiológico de la molécula, sino que es la experiencia que tú tienes que te hace cambiar de mente. Entonces los testimonios son de gente que dice, ¿por qué dejaste de fumar? Porque ya no tiene sentido. O sea, ya no sé por qué estaba fumando. Qué estupidez. De igual manera, mira, ahorita tengo aquí abierto un artículo del Instituto Johns Hopkins de Medicina que tú mencionaste hace un rato, que es uno de los más prestigiosos institutos de investigación médica en el mundo, ¿no? Y dice la efectividad del tratamiento con psicodélicos para casos graves de depresión. Dice, en un estudio pequeño con adultos que sufren de depresión mayor, los investigadores de este instituto reportan que 2 dosis de sustancias psicodélicas, la psilocibina, exactamente, con psicoterapia de apoyo, produjeron reducciones rápidas y mayores en los síntomas de depresión. Sí. Entonces yo creo que estamos realmente en un amanecer de esto, ¿no? Totalmente. Y ahora ya no va a haber prohibición que regrese. Ahorita ya está... Claro, frente a esto me parece, tanto por el lado medicinal que tú dices, ponte el sistema inmune. Realmente lo que hemos visto es que muchos investigadores piensan que el problema con el COVID es más un problema de inmunidad, de problema del sistema inmune, que del virus en sí, como que el virus destapa el problema o lo agudiza, llegando a la muerte del paciente. Entonces, cualquier cosa que nos ayude a sostener los sistemas inmunes ahorita es esencial, como en estos temas, porque el tema de la soledad, la depresión o todas estas, o las adicciones que tú mencionabas son problemas mayores de la humanidad. Y bueno, Felipe, hemos recorrido ahorita un espectro amplio, desde el origen de la vida en la Tierra hasta cómo curarnos de depresión, con apoyo terapéutico y psicoterapéutico y psilocibina. Entonces, a mí me ha resultado súper útil, espero que también a nuestros oyentes, entender más a fondo este tema. Y qué importante que tengamos gente loca como tú, en el buen sentido de la palabra, que se obsesionan con un tema y lo siguen de esta manera que nos puedan ilustrar. Y yo quiero despedirme comentándoles que, de hecho, Felipe va a hacer un curso para nuestro portal educativo Madre Semilla,
que está en www.madresemilla.com. En los próximos meses, no le hemos puesto, me parece, fecha todavía. Creo que agosto. Me parece que agosto, sí, agosto-septiembre estará saliendo y ahí podrás contarnos más a fondo todas estas historias. Y de hecho este podcast también estará como uno de los materiales ahí. Entonces ya les invitamos a quienes nos escuchan a que visiten el portal, se inscriban para que les lleguen las novedades y puedan engancharse más a fondo. Vamos a tratar el tema de hongos también con otros dos grandes personajes de la micología en nuestra red. Ricardo Viteri, que ya mencionaste, y que es un biólogo que ha estudiado muchísimo el tema en el Ecuador, de la parte biológica del hongo, y Alexis también, que está en la Amazonía y cultivando caseramente los hongos. Entonces, los hongos nos fascinan. Y gracias, Felipe, por darnos esta introducción tan amplia al tema. Bacano, más bien disculparán que me embalo con cada tema y ya no logra llegar al siguiente porque pucha, hay demasiada tela que cortar ahí. Hay demasiada. Además, ni siquiera mencionamos, mi hijo me enseñó esto a mí. El organismo vivo más grande del planeta es un hongo, ¿no? Claro, Armillaria, tiene casi 1000 hectáreas de un hongo. De un Entonces, individuo. Bueno, ahí tenemos que aprender a mirar nuevamente hacia lo infinitamente pequeño y hacia lo que está bajo nuestros pies y aceptar con humildad cuál es nuestro lugar en el tejido de la vida. Gracias, Felipe. Gracias, Javi. Chao. Chao, chao.